Suyapa Medios presenta Podcastólico. Bienvenidos a esta emisión más de Podcastólico. Estamos hoy con toda la energía, contentos como siempre, porque eso nos caracteriza aquí, la alegría. Bienvenido, padre. Hola de nuevo. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les ha ido en estos días? Todo bien. Bienvenido, Todo don bien. Jimmy. Relajado, Gracias. tranquilo, Jimmy. Relajado, tranquilo, tomando las cosas con calma. ¿Has respetado la dieta? ¿Cómo? ¿Has respetado la dieta? Yo sigo respetando. No, es que yo no me. Está comprometido. Es que le voy a contar algo. Dicen que estoy viviendo una vida fit. Está bien. Pero no tengo una dieta como tal. Simplemente me estoy limitando a las cosas que me pueden hacer daño. Entonces, en los refrescos que me estaban haciendo un poquito de daño por ahí. Un poquito de daño a la Sí, un pancita. poquito de daño. Había un crecimiento ahí exponencial. Sí. La notorio. comida rápida, que es deliciosa, no lo voy a negar, me encanta, pero también le he bajado. Hay que tener un equilibrio y eso Bueno, es lo que estoy logrando. Sigan a Jimmy para más consejos. Sí. Ya saben, si ven resultados en Jimmy, ya saben. En mis Hay un redes, mensajito. en mis redes sociales, no tengo nada. No, pero saben que nos sigan en las redes sociales de Suyapa Medios, porque Eso por sí. supuesto que siempre estamos compartiendo contenido que edifica, contenido que construye, y por supuesto que vamos a darle primicias y un par de datos extra ahí tras cámara acerca de Podcastólicos. Óigame, Sí. hoy tenemos un tema A ver, cuénteme. difícil. Cuénteme. ¿De qué se trata? Ya me dio miedo. Ya me dio Difícil miedo. porque a veces yo hago eso. ¿Qué pasó? Jimmy, por eso es su look así, oye, que está como más Representando. Ajá, No como los días anteriores, que vengo de camisita. bien formalito, ahí. Con lentes. Hoy, Sí. hoy sos Hoy la se vino como medio representación rebelde, ¿va? Hoy. Ahí bien libre. Chavalada. con La ese representación bigote. gráfica del tema. No, mentiras. Hoy vamos a hablar de lo que popularmente conocemos como malas palabras, pero realmente el término es soez. Palabras soeces. Sí. ¿Es pecado, padre, decir palabras soeces? Esa es como la pregunta toral y creo que de ahí vamos a poder arrancar. Sí. Digamos, ¿qué se considera una mala palabra o una buena palabra? Miren, yo digo todo tiene que ver con la connotación y en el contexto que nosotros podamos usarla. Les pongo Ok. un simple ejemplo. Cuando una persona comete un error, yo le puedo decir, qué inteligente que sos. Ya le cambia el tono porque no le quiero decir realmente inteligente. Y realmente no es una palabra ofensiva. Sí. Exacto, pero en el fondo, El yo tono. lo que le quiero decir es que no sos inteligente, más bien que cometiste un error. Entonces, Anda, volvelo a hacer. entonces, exacto. Entonces, se fijan que en sí uno puede decir malas palabras, buenas palabras. O sea, lo que son malas palabras empleadas en contextos también mal empleados. Ok. Eso es lo que nosotros podemos ver. Ahora, ¿dónde radica el pecado como tal? En la ofensa de la persona. ¿Por qué? Estamos transgrediendo su propia dignidad de persona. Porque si yo le digo a ustedes, ahí está la presencia de Dios, los insulto, los denigro, los humillo, es como que lo está haciendo el mismo Dios. Entonces, ¿la ofensa a quién es? Es a Dios. Aparte que una persona también que no tiene buen uso de las palabras, digámoslo así, también se denigra a sí mismo. En el fondo, uno dice, wow, esta persona realmente no tiene una buena actitud, no tiene, uno dice de fondo, como buenos principios y deja mucho que desear. Es como el dicho, padre, lo que dice Pedro de Juan, dice más de Pedro que de Juan, algo así. Algo así. dice. Por ahí va, ¿verdad? El dicho. Para los dichos no somos muy No buenos. soy muy bueno. Oíme, vos decís malas palabras. Sí he dicho. Y yo No te lo voy a seguí. negar, sí las he dicho. Sí las he dicho, como dice el padre, siempre denigrando a Cuidando. los demás. Sentimos que cuidas el contexto. No. Es que hay que hablar Hay que con ser honesto. sinceridad. Y hay algo que usted dice, la digo de vez en cuando y esto, porque recuerden que hay palabras que son bien culturales. Sí. Hablemos de nuestros hondureñismos, que ya son parte Hasta en camisetas y de todo Exacto. sale. Puedo decir En la una palabra. gorra, Sí. Puedo decir la palabra esa de las camisetas. Señor productor, ¿Le va no a poner un podemos, pip? dice. No, bueno, hay una serie de camisetas que se han hecho o se han popularizado, ¿verdad?
empieza la palabra con M y termina con otra, con una vocal. Vean, casi la digo. No, pero es que es muy de nuestro pueblo. Sí, totalmente. Porque uno se Sí. refiere a los amigos de esa manera. Y honestamente, padre, nosotros tras cámara, pues realmente somos muy buenos amigos y Sí. así nos decimos. O sea, y no lo vemos nosotros como una palabra soez, no lo sentimos ofensivo Claro, de hecho. porque o es sea, lo que le digo, o sea, la intención no es esa, es como de la camaradería, la amistad, el estar ahí, como dice uno, vulgarmente charreando con el amigo, entonces Sí. se presta, claro que sí. Entre amigos se da muchísimo. Padre, una pregunta. Yo no sé si me van a regañar por esto, si me van a censurar o algo. Es que andamos en puntitos ahorita caminando. Tengo miedo. Padre, Producción. de repente a los religiosos también se les sale una palabra soez. ¿Hay algún momento tal vez de frustración, de dolor? Puede ser. Claro que sí, yo se lo puedo decir. Incluso cuando uno, y esto sucede, cuando uno puede ir incluso por la calle, intuitivamente algo se cruzó o una parada, digamos, estrepitosa, fuerte y se salió. Tal vez no fue, digamos, como un insulto para aquello que pasó, sino Sino que fue la algo, impresión. exactamente, algo instantáneo, algo, digámoslo de esta manera que, o sea, no se piensa, solamente se dice, pero hay que decirlo. También a veces a nosotros, pues, de vez en cuando se salen. sin Padre. querer. Pero no de manera pública, porque sabemos de que seguramente pasa. Cuidar los ambientes. A mí me ha pasado, es que depende. Yo cuando voy con mi mamá, cuando voy manejando y mi mamá va a un lado, sí voy diciendo, sí, que esto, que el otro. Pero cuando voy con personas que nos involucramos en diferentes ámbitos, yo trato, se cruzó, qué imprudente. Dice hasta Camerton, qué imprudente esa persona, qué barbaridad. Ojalá fuéramos así de diplomáticos, ¿verdad? Sí, somos más diplomáticos. Qué barbaridad, no respeta. Ay, son de hule. Sí, es de hule. No, pero cuando no va solo. ¡Sí! Ahí Se todo sale. el vocabulario, todas las letras del abecedario sirven para... Padre, pero también es como un vicio, fíjese, porque hay personas que 9 de cada 10 palabras. Bueno, en eso sí yo digo que hay que saber controlarse. Sí. Porque es cierto, está hablando con una persona y usted, no sé exactamente, si le pusiéramos censura, solo sería un solo... pi, Solo un chorizo de pi, pi, pi. Exacto, porque hay personas que se han mal acostumbrado, hay que decirlo, a decir demasiadas malas palabras. O sea, para todo tienen que tener referencia alguna. Y dicen, es que no puedo, así soy yo, dice. Le digo, no, tampoco No. así. Tampoco así. Eso es como querer justificar, digamos, que usted no puede controlar también lo que dice. Es que dicen, es que así me expreso mejor y Es que así digo soy lo yo. que pienso. Ajá, entonces hay que saber controlarse. No hay que justificarse de ninguna manera. Se lo digo, de ninguna manera. No hay que poner eso ahí como yo soy así. Sí. O acéptenme tal cual soy. ¿Escuchaste el consejo? Mentiras. No, mentira, no es así. Es que hay de situaciones a situaciones. Por ejemplo, yo ahorita me estaba poniendo a pensar, si es una situación de enojo, uno empieza a maldecir y empieza a decir malas palabras. Ahora yo lo quiero poner en un contexto donde lo que estamos desarrollando, bíblico, ¿verdad? Jesús se enojó y allá fue a tirarle las cosas a una gente afuera del templo. Entonces, pero él dijo una mala palabra. Ay, no dice ninguna mala palabra. No. Pero vamos sí, de la parte humana. Exactamente, es que eso, usted tocó la palabra, la parte humana. Ahí vemos a un Jesús tan humano porque se enojó, pero vemos a ese Jesús también tan humano cuando acude en la necesidad del otro, cuando ese Jesús está en la cruz y humanamente hablando diría uno, pucha, perdonó a los que le estaban haciendo daño. No, yo en mi caso, o sea, ¿qué no hubiera hecho? No me hubiera dejado. Pero ese Jesús humano sí también se enojó y obviamente, pero vean, había una razón por su enojo. Hay gente que se enoja por todo y que habla malas palabras de todo a todo. Pero vean ustedes, Jesús, digamos, tenía su justificación de molestarse. ¿Qué era lo que Jesús defendía? La dignidad del templo, la casa del Padre, porque la habían convertido en un mercado, o sea, compra-venta. Y dice, la casa no es para eso, o sea, el templo, lo sagrado de Dios es para ir a alabarle, para que uno vaya y también busque de Él, ore, etc.
de su ofrenda, etcétera. Entonces, claro, ¿cómo no le iba a molestar? Él siendo el hijo de Dios y ver eso convertido en algo que realmente no tenía, digamos, o no estaba cumpliendo el fin primordial, que era atraer realmente a los hombres a Dios y que Dios se acercara. Entonces, claro, la gente ahí fue muy astuta y dijo, no, hagamos de Dios un mercado, hagamos del templo un mercado, compra-venta, no. Claro, ¿cómo nos iba a enojar? Díganme ustedes, díganme ustedes. Sí. Padre, hay gente que dice, bueno, bueno, y ciertamente así es, la primera escuela es la casa. Sí. Si el niño escucha a papá y mamá decir estas palabras, eventualmente el niño las va a decir. Miren, yo le voy a ser súper honesta. En mi casa, yo no recuerdo que en algún momento, bueno, chiquitita, ¿verdad? A la edad que me pasó eso, tenía yo unos 4 años más o menos, yo no escuchaba en mi casa una palabra soez, ¿verdad? Y yo dije una palabra soez y yo recuerdo que fue la primera vez que mi mamá fue como, se alteró muchísimo porque había dicho esa palabra soez. Entonces, ¿cómo enseñarle a los niños y no, tal vez no de golpe, no de grito, porque finalmente, pues como decimos aquí, depende mucho del contexto, ¿verdad? En que se diga esta palabra. Entonces, ¿cómo enseñarle a un niño cuándo es bueno decir esa palabra, cuándo no es bueno? ¿Cómo enseñarle a un niño? Fíjense ustedes que cuando nosotros somos niños, porque me pasó igual que en su caso, o sea, que viviendo en casa, o sea, ninguna mala palabra y alguien de quien la dijera, así como que escándalo, ¿verdad? Totalmente. Pero, o sea, no es tampoco satanizar y decir estás mal porque puede producir más bien un daño a la criatura, al niño. Sino, no es que decirle que la vas a usar cuando sea grande. No, porque entonces el niño va a pensar, entonces tengo que usarla. O sea, le abrimos como esa puerta. No, simplemente, vean ustedes, el niño va a ir descubriendo también el contexto donde puede ir diciendo las palabras y se va a dar cuenta cuándo son realmente ofensivas esas palabras. No hay que decirle al niño, no las diga. O sea, está mal, sí. Está mal, ¿por qué? Porque usted está ofendiendo. O sea, hay que decirle las cosas al niño tal como son. Claro, con su misma madurez, porque no todos los niños maduran a la misma vez. Pero hay que decírselo con palabras claras. O sea, ¿por qué está mal decirlas? Y por qué hay que ser, digamos, de aquellos que más bien optemos por otro tipo de lenguaje que me dignifique a mí como persona, porque el lenguaje también me dignifica. Y entonces hay que enseñarle a esto. Pero claro está, no lo vamos a satanizar si cuando este niño crece y está con sus amiguitos no son criados igual que él, obviamente que algo se le pega y ya después llega a casa, lo dice y wow, se armó la de Troya el pobre muchacho. Sí, totalmente. Porque sí, se puede dar, pero es ahí donde hay que enseñarle, más bien desde ese, digámoslo así entre comillas, error que el niño cometió o que el joven comete, enseñarlo y educarlo desde ahí. Y la idea de encajar, es que tocó algo importante el padre. Qué buen punto. De encajar con los demás, porque pasa bastante seguido. Uno trata de ser bien portado en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el grupo social, independientemente cuál sea, y uno empieza a escuchar esas malas palabras o se popularizan esas malas palabras dentro de ese círculo de personas que están conviviendo. Y uno por querer encajar ya las empieza a decir poquito a poquito, después primero va una, después va otra. Y el vocabulario de una palabra, que es un diccionario. Que es un diccionario. Y miren cómo somos, digo yo, porque llegamos a tal grado que hasta las palabras que usamos le damos como un cierto código, como porque entonces somos parte del grupo, entonces entendemos esta palabra, significa esto, entonces, somos de este grupo y entendemos así, o sea, nos comunicamos así. Entonces, Sí. fíjense hasta qué grado puede llegar esto. Padre, y es que se pega. Óigame. Sí. No, ciertamente, mirad, y depende, pues aplica para algunas cosas y para otras no, este dicho, que ya vimos que no somos tan buenos, ¿verdad? Pero Dicho y refranes. el que con lobos anda, aullar aprende. Aprende. Padre, yo creo que en este caso sí aplica porque de tanto escuchar, o sea, acuérdense que los oídos, pues, es uno de los 5 sentidos más activos que tenemos todos los seres humanos. Sí. ¿Va? O sea, los ojos y los oídos hay que cuidarlos muchísimo.
Padre, tanto escuchar que a uno se le pega. Es que sí, y mire, El inconsciente. ahora a usted se las ponen hasta Subconsciente, en las perdón. canciones, en la música, se las ponen ahí. Sí. Y mire, y como dice usted, de tanto que la escucho, ¡puf! Queda grabada y la digo. Imagínense a los niños que escuchan ahora todas estas músicas y todo eso, se les pega. Pero el problema es que yo le voy a decir, tal vez el niño no sepa lo que está haciendo, pero uno sí lo sabe y sabe lo que está diciendo. Padre, y también no veo justo, perdón papás y mamás que me están escuchando y de repente va a caer por ahí, pero ¿Qué y va a los decir? ojitos así, todo va de Shrek. Del El gatito así. gatito de Shrek. Perdón papás y mamás. No, ustedes, pero es que a veces regañamos a los niños. No diga esa palabra, pero es lo que escuchan también. Entonces, ojo, nuevamente, o sea, Es lo Somos que una le digo, esponjita. educar desde el error, educar desde el error. Porque si el niño dice una palabra, entonces así como que tampoco es que se cayó el mundo, se le vino el mundo encima. No, hay que decirle, mire, eso no se dice. ¿O por qué lo dijo? ¿Dónde lo escuchó? O sea, hay que hacer hasta las preguntas correctas para Totalmente. saber hasta dónde. Porque si yo sé de dónde provino, bueno, yo puedo ir y hablar con los papás y decirle, bueno, mire que su hijo tiene este vocabulario, hablando de las palabras soeces, tiene este vocabulario soez y, bueno, mi hijo se lleva con usted. Entonces, por favor. Ahora, si estos papás con los que va a hablar este otro papá, pues hablan con esas palabras, no hay mucho que hacer. Porque ya sabemos de dónde proviene. Y claro, miren, todo proviene de casa. Si un amiguito de su hijo dice malas palabras, es porque en casa las escuchó. Miren, es que todo es aprendido. El niño todo lo aprende de casa. O sea, son como una esponjita. Todo No. lo captan. Por eso los papás tienen que tener mucho cuidado Sí. con lo que dicen y lo que hacen. Yo tengo un ejercicio ahorita. ay, tengo miedo. No, Jimmy, cuidado. Hay que tener, sí, pero ya vamos, de eso se trata el ejercicio. Vamos a ver cómo piensa la gente que nos está escuchando o cómo pensamos nosotros. Voy a decir una frase y yo les voy a decir, hijo del padre. Hijo de no, ¿verdad? No, hijo del padre. Sí. Qué bien, ¿verdad? Ahora sí yo digo, hijo de la madre. Ahí cada quien. Ahí yo no estoy diciendo, solamente estoy mencionando estas dos frases. Y hijo si de usted la se madre. fija, hijo palabras del o padre. frases, oraciones neutrales, Sí. pero póngale usted en un contexto específico, con un tonito específico y ya le cambió. Sí, Totalmente. y de eso Y se nos trata el ofendemos. ejercicio. No, Exacto. sí. No, es que es lo que le digo. A veces no es que haya malas palabras, sino que son palabras mal empleadas. El famoso contexto que está de moda ahorita. Exactamente. Sí, contexto. Es el contexto que le damos. Y es difícil controlarlo, padre, porque ya hablamos nosotros del reggaetón. Si usted todavía no ha visto ese programa, lo invitamos a que se vaya a ver ese podcast antes de que finalicemos. Y a escucharlo. Y a escucharlo, por supuesto. Óiganme, o sea, la música ahora es sin censura. O sea, Sí. hay algunos que de repente tienen dos versiones, que censuran la partecita Ajá. y sacan otra versión con la parte O clara. le ponen otra palabra. La cambian de palabra. Sí. Exacto, es que es como le digo, escogen a veces hasta palabras buenas y les dan otro matiz, entonces ya es otra cosa. Ujú. Y yo ya sé que es algo malo. Sí. Y no vamos a decir ninguna porque si no vamos a promocionar, pero pónganse todas las canciones que existen Todas. ahora y le han cambiado, digamos, incluso hasta las partes del cuerpo, les ponen otros nombres, pero, dice uno, ¿en qué estamos? Porque les dan esa connotación, ese significado, ese sentido, y obviamente que ya trae, digamos, esa palabra y ya me remite a. Entonces, vean ustedes que cómo trabajan la psicología, honestamente. Padre, pero yo no quiero seguir diciendo malas palabras ya. Vaya, confiéseselo. Después de aquí Ay, terminamos, lo pues, confesamos. A eso quiero llegar, a eso quiero llegar. ¿Cómo puedo contrarrestar esto? Diciéndolo con... No, mentiras. No, porque es difícil de una u otra forma. Pero la iglesia siempre nos guía. de Es una que u yo otra lo que le estoy hablando, o sea, ¿qué es lo que está mal? O sea, la ofensa, o sea, porque yo, digamos, me meto con la dignidad de la otra persona al ofenderlo. Entonces, obviamente, yo lo decía antes, las malas palabras no me dignifican y obviamente no dignifican a la otra persona. Entonces, yo tengo que buscar un lenguaje que, pues, me ayude a mí a ser mejor persona cada día.
Y créanme, tenemos un vocabulario, tenemos pues la Real Academia Española que nos da un extensivo vocabulario y palabras para que podamos usarlas, tanto como sinónimos, antónimos, adjetivos. O sea, el español es rico, entonces ¿por qué a veces tenemos que hacer uso de otras palabras? Y obviamente esto es lo que tenemos que hacer, porque hay que saber educarse y usted debe de tener dominio de sí. Y eso es lo que hay que decirle a las personas. Dominio de sí. Mire, si usted va a decir una mala palabra, cierre la boca. Decir, padre, pero es que la pensé. Bueno, la pensó, pero no la dijo. Por lo menos se quedó en ese paso antes. Después vaya y pídale perdón a Dios, porque recuerden que hay pecados pues, de pensamiento, de omisión y de palabra. Entonces, hay que hacer eso. ¿Verdad, Jimmy? Yo no sé si es su caso, pero... Dominio. Sí, no, ya voy a ver cómo me comporto. Ay, No. qué exagerado, yo no le he escuchado Sí, casi no, y ninguna. otra cosa que creo que podemos traer a colación es el doble sentido. Ay, 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 ay. Mire, Ay, 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 Lo vamos a dejar compañeros, para amigos, por escuchen favor, bien. tiene su relación, pero tiene que mucha relación. Para que usted esté pendiente Por siempre favor. de Podcastólico, porque vamos a traer ese tema. Vamos a hablar de eso, del doble sentido. Padre, volviendo al punto de las palabras soeces. Usted decía, hay que tener dominio de sí. Ese como un posible tip, bueno, como un tip, mejor dicho, Sí. para poder, pues, contrarrestar este asunto. Pero también fíjese que educarnos, o sea, leer mucho más. Yo he leído, por ejemplo, que hay, y casi siempre aparecen entre signos de admiración, ¿verdad? Una exclamación, chispas, como cuando te asustas. Ajá, ¿verdad? las onomatopeyas. Totalmente. Recorcholis. Pero pero fíjense que hay gente que se burla cuando uno quiere sustituir. Entonces, ¿cómo nos...? Padre, yo no quiero que me hagan bullying solo porque quiero contrarrestar esto. No, es que, mire, hay que saber, como le digo, usar también las palabras en contextos también donde sepamos que hay que usarlas. Porque, o sea, no voy a utilizar un lenguaje muy elevado con una persona que yo, sí, una persona que, ¡Oh, rayos! digamos, no es muy letrada, entonces va a decir, ¿será que me insultó o no me insultó? O el refrán, bueno, por si acaso, botellita de Jerez, lo que diga será al revés. Entonces, vean ustedes, a veces hay que saber explicar las palabras a las personas. Y mire, eso es parte de la formación y educar al otro. Cuando uno, bueno, a uno que le decían, no entiende una palabra, cuando uno tenía una lectura en la escuela, ahí tenga su diccionario, que eso no debía de faltar en los útiles. Entonces, todas las palabras que usted no sepa, búsquelas. Y las escribía uno supuestamente para aprendérselas. Algunos las aprendíamos, otros pues no tanto, solo era por copiar. Pero Sí. hay que... ¿Qué pasa, Oye, Jimmy? Jimmy. ¿Qué No, pasa, Jimmy? no, yo nada, sino que conocí a varias personas que solo rellenaban esos cuadernos de ortografía y Ah, de español. Y hasta ahí nomás. Y hasta ahí nomás. Sí, pero No. es educarse, ¿verdad? Y tenemos, yo pienso que una de las palabras más bonitas, tal vez alguna gente se va a reír, pero, pucha. O sea, yo Y eso creo es muy que nuestro. es muy nuestro y es un sustituto perfecto. Fíjense que una vez yo estaba tan enojada, no recuerdo por qué, pero estaba enojada y yo quería de verdad sacarme aquello y solo escribí en Facebook, pucha, y 3 puntos suspensivos. Y todo el mundo entendió, Keila, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? O sea, y era Ya como sabían que ese pucha significaba algo que estaba mal. Pero fíjense, corto, yo creo que tampoco es ofensivo. sí, y lo alargamos un poquito, dice pucha, puchica. Como un Puchica la poquito mano, Ajá, Sí. ya un poquito. más largo. Sí, entonces, si se fijan, podemos tener palabras que puedan sustituir sin necesidad de llegar pues a los extremos y porque realmente hay algunos que, digo yo, hay que lavar la boca con No. un poquito de Bocona. agua, jabón, Fíjense cloro. que nosotros los hondureños tenemos tantas expresiones que bien solamente le podemos hacer. Y ya. Podemos hacer hasta un diccionario Oh. aparte, dice, con nuestro cable. Sí, así. Y ya. O sea, sin decir O nada. Mire, una mirada. Eso puede ser para otro programa. Mire, nuestro gesto, nuestros ademanes, que es parte del lenguaje. Una mirada, dicen, mata. Si esa mirada dice, fueran balas, no estaría aquí. Dice. Vean, todo lo que... Miren, un tema lo que trae otro tema, pero bueno. No, y todos No, estos temas pero los vamos a ir es cierto. tocando. Y es una manera de sustituirlo. Fíjense que mi mamá cuando se enoja, ella no dice mucho. Se pone las manos en la cintura y le hace. Y ya saben ya ustedes que estuvo. algo Mi mamá, pasó. mi mamá cuando se enoja es lo mismo, pero le agrega esto.
te fijas. No, y así cada uno ya sabe cuál es su manera de expresar, digamos, cuando estamos molestos, incómodos. Y fíjense ustedes, sin necesidad de decir a veces una palabra. Padre, si Jesús fue tan humano así como nosotros, ¿usted cree que ha dicho alguna mala palabra en su momento? No lo sé. Palabras soeras. Honestamente, no lo sé. No lo dice ningún texto bíblico. Yo creo que ni los apócrifos. Yo creo que no. Bueno, si teníamos la duda, vamos Sí. a seguir con la Ahora, duda. y algunos podrían preguntarse, bueno, pero si alguna vez apareciera por ahí algún escrito, digo yo, ¿cambiaría eso nuestra percepción de Jesús? Digo yo, no. No, la yo pienso que cambiaría. no. Sí. No. Yo cambiaría. digo que no, padre. Haciendo no. una Así como... hipótesis aquí, ¿verdad? A mí me No es dieran que ganas sea como de así, ¿verdad? abrazarlo, como, Ah, ay, claro. nos parecemos un montón. No, yo digo que no. Yo pienso a Jesús caminando entre todos, ahí como comúnmente lo hacía en su momento que estuvo aquí entre nosotros. Bueno, sí entre nosotros, pero como humano. Y un brother, así lo voy a decir, una persona Brother. muy humana, muy Claro, muy cercano. muy empática. Muy Y saben otra cosa. ¿Cómo está, Angelita? Jesús, Así me lo imagino. Qué lindo, ¿te imaginas? cuando digamos, estaban los fariseos, los escribas, y a veces se les juntaban todos y lo querían poner a prueba, Ujú. e incluso hasta les daban citas bíblicas, y no dice esto Moisés, no dice lo otro, o sea, poniéndolo a prueba. Pero Jesús dice siempre el texto, sabiendo lo que pensaba, en lo que estaba en su corazón, les decía esto. Entonces Jesús salía siempre adelante y siempre les daba esa cátedra, y a veces como que les daba sus bofeteadas así, ¿verdad? Para que se ubicaran. O sea, Jesús, purificó realmente, digamos, la persona incluso desde el error que estaba cometiendo el otro. Yo creo que Jesús supo hablar entre líneas, así, para que quien tuviera la sabiduría necesaria lo pudiera entender. O el que no la tuviera, Y el que que no la comenzara tuviera, a desarrollar. Bueno, el Porque texto sí. bíblico también dice, bueno, gracias Padre, porque estas cosas se las has ocultado a estos, pero se las has revelado a aquellos humildes de corazón. Así es. Bueno, la sencillez, vean ustedes. Ay, qué bonito, un Jesús cercano. Sí, cercano y tan humano. Tan humano, Sí. totalmente. Y bueno, invitarle a usted a que siga pendiente de todas las emisiones de Podcastólico para que usted aclare esas dudas que de repente tiene por ahí, pues el Padre siempre está con nosotros acompañándonos para iluminar, para tocar pues desde el punto de la espiritualidad cada uno de estos temas que son a veces tan comunes, pero al mismo tiempo tan controversiales y tan, bueno, que generan de repente mucha opinión. Déjenos usted, por supuesto, sus comentarios, qué opina, qué piensa. Escríbanos a través de Facebook, a través de Instagram, a través de Twitter, YouTube y, por supuesto, escúchenos en la plataforma de Spotify. Sí. Así que no tengan pena. Así como nos escriben en todas las plataformas, usted sigue escribiendo ahí en los comentarios. A ver qué opina. Déjele preguntas al Padre también y aquí las podemos hacer. Aquí, si las sabemos, las contestamos, si no, la investigamos. Y bueno, invitarle a usted para que, por supuesto, utilice siempre esos labios, esa boca que el Señor le dio para bendecir, para edificar. Esa es la invitación de este podcast de hoy. Bueno, el Señor nos invita siempre a bendecir, a dar palabras de ánimo, a dar palabras de esperanza. Y de repente, pues, en nuestra humanidad podemos ahí, se nos puede salir alguna. Tratemos de siempre, por supuesto, asistir al sacramento de la confesión o pedir disculpas de ser necesario. Sí, pedir perdón. Pedir así perdón, como nosotros perdón. decimos. Pedir perdón y sin miedo. Sin Totalmente. miedo, ¿no? Una última recomendación, Padre. Claro que sí. Yo creo que lo que debemos hacer todos y todas es fomentar esa cultura del buen trato y del buen lenguaje con los demás. Buscar lo que nos dignifica a cada uno de nosotros. Construir. Utilizar pues las palabras para construir, para edificar. Nos vemos en nuestro próximo Podcastólico. Por favor, usted no se despegue de la programación de Suyapa Medios porque siempre traemos hacia ustedes pues mucha luz, mucha inspiración por parte de Dios. Que el Señor le bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Suyapa Medios presentó Podcastólico.